Imagínese nomás la escena, una que le hiela la sangre en las venas y le aprieta el corazón con una garra de puro dolor. Un hijo, un hombre ya maduro, es forzado a quedarse quieto, a clavar la mirada en el polvo, mientras su propia madre, una viejita que le dio el ser y lo acunó en sus brazos, es amarrada a un poste para ser azotada frente a todos. El sol de la tarde en Jalisco cae como un castigo. El aire vibra con el zumbido de las moscas y una humillación tan pesada que parece aplastar los hombros de todos los presentes. Esta no es una pesadilla lejana, es la historia real y desgarradora de un hombre atrapado entre el deber filial y un miedo que lo paraliza, un miedo que lo convierte en espectador de la tortura de su propia sangre. Pero quédese, porque en el momento más oscuro, cuando toda esperanza parece perdida, la justicia no llegará de la mano de un hombre, sino de los cascos y el relincho furioso de un caballo salvaje. ¿Qué haría usted en el lugar de ese hijo? ¿Qué clase de infierno se vive al no poder defender a quien te dio la vida? Esta historia no es solo sobre la crueldad humana. Es un testimonio poderoso de que los milagros ocurren en los lugares más inesperados y de que la fe, esa llamita temblorosa en medio de la oscuridad, puede invocar una fuerza celestial capaz de doblegar al más vil de los tiranos. Le prometemos un giro del destino tan increíble, una intervención divina tan precisa y contundente, que su manera de ver el mundo y la justicia de Dios cambiará para siempre. Prepárese para ser testigo de cómo la criatura más noble se convierte en el brazo ejecutor de una sentencia celestial. Si usted cree que Dios nunca abandona a sus hijos y que sus ángeles guardianes pueden tener 4 patas y un espíritu indomable, le pido de corazón que se una a nuestra comunidad de fe. Deje su me gusta como una vela encendida por todos los que sufren en silencio y suscríbase ahora mismo a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos apoya, sino que abre su alma para que la bendición de un milagro divino entre también en su hogar y fortalezca su fe. En un rincón polvoriento y olvidado de Jalisco, donde el sol parece tener un pacto con el sufrimiento para rajar las piedras y el ánimo de los hombres, se extendía el rancho La Desdicha. Este no era un lugar de postales campiranas, sino un reino de polvo y silencio gobernado con mano de hierro por su capataz, don Ramiro. Las cercas no solo contenían al ganado, sino también los sueños rotos y las deudas impagables de sus peones. Aquí, el aire mismo parecía pesado, cargado con el sudor de jornadas interminables y el murmullo de rezos desesperados que se perdían en el viento. La tierra, agrietada y sedienta, era un espejo perfecto del alma de sus habitantes, reseca por fuera, pero guardando en lo profundo una semilla de fe que se negaba a morir, esperando una gota de lluvia, un milagro que la hiciera germinar y romper la dura costra de la opresión que los asfixiaba a diario. En el borde de mis vecinos, este desolador panorama, casi escondida como si quisiera pedir perdón por existir, se levantaba una humilde choza de adobe. Sus paredes, cuarteadas por el tiempo y el abandono, parecían los huesos de un animal olvidado por el desierto. Era aquí donde vivía Consuelo, una mujer de 80 años cuyo cuerpo menudo y frágil parecía a punto de ser vencido por el viento. Su piel, curtida por 80 soles implacables, era un mapa de arrugas que contaba la historia de una vida de trabajo, de pérdidas y de una resistencia silenciosa. A pesar de la fragilidad que delataban sus manos nudosas y su andar lento, sus ojos oscuros poseían un brillo intacto, una serenidad profunda que era un desafío a la miseria que la rodeaba. En su mirada no había rencor, solo una paciencia infinita y una fe que era su único y verdadero patrimonio. La rutina de Consuelo comenzaba mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar la tierra. Se levantaba con el canto de los gallos y sus primeros
movimientos eran una dolorosa sinfonía de huesos quejumbrosos y músculos cansados. Cada día era una batalla contra su propio cuerpo, un esfuerzo titánico para realizar las tareas más sencillas. Sin embargo, ella lo asumía todo con una gracia que desconcertaba. Su primer acto no era lamentarse, sino acercarse a un pequeño rincón de la choza donde un retablo descolorido de la Virgen de Guadalupe, su única posesión de valor, parecía iluminar la penumbra. Allí, de rodillas sobre el suelo de tierra, apisonada, susurraba sus oraciones, no pidiendo riquezas ni el fin de su sufrimiento, sino simplemente la fuerza para soportar un día más y la gracia para mantener su corazón libre de amargura. Su fe era su armadura invisible, una coraza espiritual que la protegía de la desesperanza que envenenaba el aire del rancho. Mientras sus manos separaban los frijoles o remendaban la ropa raída de su hijo Mateo, sus labios se movían en un rezo silencioso, una conversación íntima y constante con Dios. Para Consuelo, cada amanecer era una prueba, pero también una nueva página del pacto que sentía tener con el cielo. Veía la mano divina en las cosas más pequeñas, en el sabor del humilde taco de sal, en el calor del sol que, aunque castigador, también secaba su ropa, y en el amor incondicional que sentía por su hijo. Este amor era su ancla y su cruz, una fuente de ternura infinita, pero también de un dolor sordo y profundo que se anidaba en su pecho cada vez que veía la sombra de la vergüenza en los ojos de Mateo. En el otro extremo de la balanza moral del rancho, se encontraba don Ramiro, el capataz, un hombre corpulento de 55 años, cuyo rostro duro y bigote espeso parecían tallados en piedra de cantera. Su presencia era un presagio de problemas, siempre vestido con botas de cuero que resonaban con autoridad sobre la tierra seca y con una fusta en la mano que rara vez usaba en los caballos, pero que hacía chasquear constantemente en el aire como un recordatorio de su poder. Su mirada fría y calculadora era experta en encontrar la debilidad ajena para explotarla. Disfrutaba del control absoluto que ejercía sobre los peones, a quienes mantenía atados con deudas que pasaban de padres a hijos, un sistema de esclavitud moderna disfrazado de trabajo. Para él, la gente no eran personas, sino piezas en su tablero de avaricia. Don Ramiro sentía un desprecio particular por los ancianos. Los consideraba una carga inútil, bocas que consumían sin producir lo suficiente, y Consuelo era el blanco predilecto de su crueldad. Su despotismo no siempre era físico, al principio, sino una tortura psicológica constante, un goteo de veneno diario que buscaba quebrar su espíritu. La escena se repetía casi a diario durante el reparto de la comida. Mientras los demás peones recibían su magra ración de tortillas y frijoles, él se detenía frente a Consuelo. La miraba de arriba abajo con una mueca de asco y le lanzaba su porción al suelo, diciendo con su vozarrón: «Para que no se le cansen esas manos inútiles, viejita, a ver si del suelo le sabe mejor». La risa forzada de algunos y el silencio cómplice de la mayoría eran como sal en la herida abierta de su dignidad, y allí, a unos pasos de distancia, siempre estaba Mateo. Con sus 48 años, parecía llevar el peso de un siglo sobre sus hombros caídos. Su rostro, marcado por la angustia y una vergüenza que ya era parte de su piel, casi nunca se levantaba del suelo. Era el testigo mudo de cada humillación. Cada insulto que don Ramiro lanzaba a su madre era un latigazo en su propia alma. Apretada los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas y sentía la mandíbula trabada por la rabia contenida. Pero sus pies estaban anclados al suelo por unas cadenas invisibles, más fuertes que cualquier hierro, el miedo y la deuda. No se atrevía a cruzar la mirada con su madre, pues en sus ojos no vería reproche, sino un amor
que lo hacía sentir aún más cobarde. Mateo no era un hombre malo por naturaleza, era un hombre quebrado, un alma en ruinas. La deuda que su padre, un hombre bueno pero mal administrador, había contraído con don Ramiro, cayó sobre él como una maldición hereditaria. El capataz era un maestro de la manipulación y se lo recordaba constantemente, no a gritos, sino en susurros venenosos. «Acuérdate, Mateo», le decía en voz baja cuando pasaba a su lado, «tú trabajas para pagar lo de tu padre, y la viejita come y duerme bajo techo por mi caridad. Un solo problema, una sola mala cara, y los dos se me van a dormir a la zanja». Esta amenaza era el veneno que paralizaba sus músculos y enmudecía su lengua, convirtiéndolo en un prisionero de su propia impotencia y en cómplice silencioso del calvario de su madre. La comunidad de peones, un pequeño grupo de hombres y mujeres curtidos por el mismo sol y la misma miseria, observaba la dinámica con una mezcla de lástima y temor. Murmuraban entre ellos en voz baja, en la seguridad de la noche, sobre la crueldad del capataz y la santidad de doña Consuelo. Sentían compasión por ella y un desprecio silencioso por la cobardía de Mateo, aunque en el fondo sabían que ellos no actuarían de forma diferente. El miedo a don Ramiro era una enfermedad contagiosa, una plaga que había infectado a todo el rancho y que mantenía a cada uno encerrado en su propia celda de silencio. Ayudar a Consuelo significaría arriesgar su propio trabajo, su propia comida, el techo de sus propias familias. Y así, la injusticia florecía a plena luz del día, alimentada por la cruel demar de uno y el silencio de muchos. Pero en medio de toda esta desolación había una semilla de esperanza, una presencia misteriosa que Consuelo interpretaba como una señal del cielo. En las tierras altas que rodeaban el rancho, vivía un caballo salvaje que nadie en la región había podido domar. Era un imponente corcel negro azabache, un animal magnífico cuyos músculos poderosos brillaban bajo el sol y cuya crin ondeaba al viento como un estandarte de libertad. Sus ojos, grandes y de una inteligencia casi humana, parecían observar todo lo que sucedía en el valle con una sabiduría ancestral. Los peones lo llamaban justiciero, en parte por su porte majestuoso y en parte porque una vieja leyenda local decía que el caballo era el espíritu de un revolucionario que volvía para cuidar de los oprimidos. Consuelo había desarrollado una conexión silenciosa y a distancia con el noble animal. Cada atardecer, después de soportar las humillaciones del día, salía de su choza y buscaba con la mirada la silueta del caballo recortada contra el cielo anaranjado. Verlo allí, libre e indomable, era un bálsamo para su alma herida. Era como si el caballo representara todo lo que a ellos les habían arrebatado: la dignidad, la fuerza, la libertad. Su presencia le recordaba que más allá de las cercas del rancho existía un mundo donde la maldad de hombres como don Ramiro no tenía poder. Para ella, Justiciero no era solo un animal, era un mensajero, la prueba viviente de que Dios, en su inmensa creación, no la había abandonado por completo en su sufrimiento. Movida por un impulso de pura caridad, Consuelo inició un pequeño ritual secreto. Cada día guardaba un trocito de su magra porción de tortilla, el pedazo más suave, y al caer la tarde lo dejaba sobre una roca plana a una distancia prudente de la choza. No esperaba nada a cambio. Era un simple acto de bondad, una ofrenda a esa majestuosa criatura que le daba consuelo sin saberlo. Al principio, el caballo solo observaba desde lejos, pero con el pasar de las semanas empezó a acercarse después de que ella se retiraba y con una delicadeza sorprendente para su tamaño, tomaba la humilde ofrenda. Este intercambio silencioso se convirtió en el ancla de Consuelo,
un lazo invisible que la unía a la fuerza indómita de la naturaleza y fortalecía su espíritu para enfrentar la oscuridad del día a día. El narrador omnisciente nos revela que Justiciero no actuaba por simple instinto animal. En la vieja y sabia alma del caballo, la bondad de Consuelo brillaba como una estrella solitaria en una noche sin luna. Él sentía la pureza de su corazón, percibía su dolor y su resistencia a través de una conexión que trascendía la lógica humana. Mientras observaba desde la colina, no solo veía a una anciana frágil, sino a un espíritu luminoso asediado por la oscuridad. La crueldad de don Ramiro y la parálisis de Mateo no pasaban desapercibidas para su percepción ancestral. El caballo, en su libertad salvaje, se estaba convirtiendo sin que nadie lo supiera en un juez silencioso, un guardián que esperaba el momento preciso, la injusticia definitiva, para intervenir. Su presencia era una promesa latente de que el equilibrio, tarde o temprano, sería restaurado de la forma más inesperada. Comente abajo qué es lo que más le inspira de la fe inquebrantable de una persona como Consuelo. ¿Cree que la fe realmente nos da una fuerza sobrenatural? Llegó un día en que el sol pareció derramar fuego líquido sobre el rancho. El calor era tan sofocante que el aire vibraba y hasta las chicharras parecían cantar con un lamento de agonía. Para Consuelo, cuyo cuerpo ya estaba debilitado por la mala alimentación y el trabajo incesante, este día se sentía como el umbral del infierno. Un mareo constante la acompañaba desde el amanecer y sus manos, usualmente firmes a pesar de los nudos de la artritis, temblaban con una debilidad que no podía controlar. Don Ramiro, de un humor particularmente agrio, la había puesto a acarrear agua para su ganado personal, una tarea que en su juventud hacía sin esfuerzo, pero que ahora representaba un suplicio. Cada viaje desde el pozo hasta el abrevadero del corral era un calvario, el pesado balde de madera amenazando con desequilibrarla a cada paso. Fue en el cuarto viaje cuando sus fuerzas la traicionaron por completo. A mitad del corral, bajo la mirada indiferente de los otros peones y la supervisión depredadora de don Ramiro, su pie tropezó con una piedra suelta que no vio. El mundo se inclinó violentamente. Por un instante eterno, luchó por recuperar el equilibrio, sus dedos frágiles aferrándose inútilmente al asa del balde. Pero fue en vano. El recipiente se volcó en un arco lento y trágico, y el agua, ese tesoro tan preciado en la sequedad de Jalisco, se derramó con un sonido siseante sobre el polvo sediento, desapareciendo en un instante en una mancha oscura. Un jadeo colectivo y ahogado recorrió a los testigos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, un silencio denso y expectante. La furia de don Ramiro fue instantánea y volcánica. Para su mente avara y cruel, no fue un simple accidente de una anciana agotada. Fue un acto de desafío, un desperdicio deliberado de su propiedad. Su rostro se congestionó, una vena gruesa latiendo en su sien como una serpiente a punto de atacar. En 2 zancadas estuvo sobre Consuelo, que aún se encontraba en el suelo, aturdida y avergonzada. «¡Vieja inútil!», rugió, su voz haciendo eco en el corral. «No solo eres un estorbo, sino que ahora me desperdicias lo que más cuesta». Sin mediar más palabras, la agarró brutalmente del brazo, sus dedos como tenazas de hierro clavándose en la piel delgada y frágil. Consuelo soltó un pequeño gemido de dolor, un sonido que solo pareció avivar más la ira del capataz. Lo que vino después fue una procesión de horror. Don Ramiro comenzó a arrastrarla por el centro del corral hacia el poste de amarre, un grueso madero pulido por el sol y la lluvia, usualmente reservado para domar potros salvajes.
La escena era grotesca y humillante. El cuerpo menudo de Consuelo no oponía resistencia. Sus pies descalzos se raspaban contra la tierra dura y las piedras, dejando un rastro patético en el polvo. La gente observaba con los ojos desorbitados, petrificados por el terror. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El miedo era un amo más poderoso que la compasión. Y allí, apartado del resto, estaba Mateo, viendo cómo la pesadilla que siempre había temido se hacía realidad. Sintió que la sangre se le convertía en hielo y luego en fuego, pero sus pies, sus malditos pies, estaban clavados al suelo como si fueran de plomo. Al llegar al poste, don Ramiro la puso de pie con un violento tirón y con una destreza nacida de la crueldad, sacó una soga áspera de su cinturón. «Quiero que todos miren», gritó a la multitud silenciosa, «para que vean lo que le pasa a quien no respeta lo ajeno». Luego, sus ojos fríos encontraron a Mateo. Se acercó a él y le dijo en un susurro sibilante, pero audible para los más cercanos: «Y tú, quédate ahí parado y observa. No te muevas, para que aprendas de una vez por todas lo que le pasa a los inútiles y a las familias que no pagan sus deudas». La amenaza era clara y directa, un golpe de mazo sobre el alma ya rota de Mateo, sentenciándolo a ser el espectador forzado de la tortura de su propia madre. Mientras don Ramiro le amarraba las muñecas al poste, la soga rasgando su piel, Consuelo no luchó. Dejó de mirar a la gente, dejó de buscar la mirada de su hijo. En su rostro no había terror, sino una extraña y profunda aceptación. Una serenidad que desarmaba. Era como si su alma ya no estuviera en ese corral polvoriento, sino en un lugar mucho más alto, un lugar al que la maldad de ese hombre no podía llegar. El capataz, enfurecido por su falta de reacción, por esa dignidad silenciosa que no podía romper, terminó el nudo con un tirón salvaje y se apartó unos pasos. Desenrolló lentamente su fusta, el cuero grueso brillando ominosamente bajo el sol. El chasquido que produjo al probarla en el aire fue como una sentencia de muerte. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era la respiración pesada y sádica de don Ramiro mientras saboreaba el momento. Levantó el brazo, la fusta dibujando un arco oscuro contra el cielo azul y blanquecino. Los peones cerraron los ojos o apartaron la mirada, incapaces de soportar lo que iba a suceder. Mateo, por su parte, no podía. Sus ojos estaban fijos en la espalda encorvada de su madre, una imagen que se le grabaría a fuego en la memoria por el resto de su existencia. Fue, en ese preciso instante, en esa fracción de segundo entre la intención y el golpe, que Consuelo hizo lo último que le quedaba. Levantó su rostro al cielo, una lágrima solitaria finalmente rodó por su mejilla cubierta de polvo, y de sus labios resecos brotó un susurro, una súplica final que no era de miedo, sino de entrega absoluta. «Padre», musitó con una voz apenas audible, pero que pareció resonar en todo el universo, «en tus manos me encomiendo». No había terminado de pronunciar la última sílaba cuando el milagro estalló. Un sonido grave y profundo, como un trueno lejano nacido de la tierra, hizo vibrar el suelo. Todos se giraron confundidos. El sonido se intensificó rápidamente, convirtiéndose en el galope frenético y atronador de unos cascos que se acercaban a una velocidad imposible. En la cresta de la colina cercana, apareció una silueta negra recortada contra el sol. Era Justiciero, pero no era el caballo que observaba desde la distancia. Era una aparición de furia y poder, una fuerza de la naturaleza desatada. Con la crin y la cola ondeando como banderas de guerra, descendió la ladera no como un animal, sino como un proyectil de obsidiana lanzado por la mano de un dios. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el caballo llegó a la cerca del corral. No intentó rodearla. No se detuvo. En un
despliegue de poderío que desafiaba la física, saltó la alta barrera de madera en un solo y majestuoso arco, aterrizando en medio del corral con un impacto que levantó una nube de polvo. La multitud gritó, retrocediendo instintivamente. Don Ramiro se dio la vuelta con la fusta aún en el aire, su rostro una máscara de incredulidad y estupefacción. No tuvo tiempo de procesarlo. El caballo, con los ojos encendidos por una lumbre inteligente y justiciera, no relinchó. Emitió un rugido gutural, un sonido que hablaba de una furia ancestral, y cargó directamente contra él. La embestida fue precisa, calculada y absolutamente demoledora. Justiciero no lo golpeó con sus cascos para matarlo. En un acto de inteligencia asombrosa, lo golpeó con la fuerza de su pecho y su hombro, un impacto brutal que sonó como un árbol al partirse. Don Ramiro voló por los aires como un muñeco de trapo, aterrizando pesadamente a varios metros de distancia con un grito ahogado de dolor y sorpresa. La fusta, el símbolo de su tiranía, salió disparada de su mano y cayó inofensivamente en el polvo, a los pies del poste donde Consuelo seguía atada. La justicia del caballo había sido inmediata, desarmando al verdugo en un abrir y cerrar de ojos, sin derramar una sola gota de su sangre indigna. Pero la intervención no terminó ahí. Inmediatamente después de derribar a don Ramiro, Justiciero giró sobre sus patas traseras con una agilidad increíble y se plantó firmemente entre el capataz caído y la mujer atada. Se irguió en toda su altura, convirtiéndose en un escudo viviente, una muralla de músculo negro y espíritu indomable. Resopló con fuerza, el vapor saliendo de sus fosas nasales como el humo de un volcán, y pateó la tierra con su pezuña delantera, una y otra vez, en una advertencia clara e inequívoca. Sus ojos, antes serenos, ahora ardían con una luz protectora, fijos en el hombre que yacía en el suelo, atreviéndole a moverse, atreviéndole a intentar cualquier cosa. El mensaje era diáfano. La mujer estaba bajo su protección y el juicio había terminado. Finalmente el caballo levantó su noble cabeza hacia el cielo y emitió un relincho tan potente y ensordecedor que pareció sacudir los cimientos del rancho y hacer eco en cada cañada y barranco de la región. No era el relincho de un animal asustado o agresivo, era un sonido de triunfo, una proclamación, un decreto divino que declaraba el fin del reinado del terror. En ese sonido se contenía todo el dolor de Consuelo, toda la humillación de los peones, toda la cobardía de Mateo, y lo transformaba en un grito de liberación. La justicia había llegado, no montada por un hombre, sino encarnada en la criatura más libre y noble de todas. El milagro se había consumado, dejando a todos los presentes sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón temblando de un asombro sagrado. Si fueras testigo de una escena así, ¿qué palabra usarías para describir lo que sentiste en ese momento? Deja tu respuesta en un solo comentario. Cuando el relincho de Justiciero se apagó, dejó tras de sí un silencio sobrecogedor, un vacío sonoro donde antes solo había miedo. En ese silencio, algo se rompió dentro de Mateo. El hechizo de terror que lo había mantenido paralizado durante años se hizo añicos con la misma contundencia con la que el caballo había derribado al capataz. La imagen del animal protegiendo a su madre, ofreciendo el coraje que a él le había faltado, fue un golpe directo a su conciencia, un espejo insoportable que le devolvió el reflejo de un cobarde. Ya no sintió miedo de don Ramiro. Sintió un asco profundo y ardiente de sí mismo. Una ola de vergüenza tan caliente como la lava subió desde sus entrañas y lo consumió por completo, quemando las cadenas invisibles que lo habían mantenido inmóvil. Un sollozo desgarrador, el primero en décadas, se abrió paso desde lo más profundo de su pecho. Un sonido animal y primitivo que rasgó el silencio. Sus piernas, antes ancladas al suelo, por fin
Obedecieron el grito desesperado de su alma. No caminó, sino que corrió tropezándose hacia el poste, con la vista nublada por las lágrimas que ahora fluían sin control. Cayó de rodillas frente a su madre, incapaz de mirarla a los ojos. Su mundo se había reducido a las manos de ella, atadas y magulladas por la soga. «Mamá, mamá, perdóname, por Dios, perdóname», balbuceaba una y otra vez, las palabras rotas por el llanto. Sus manos, torpes y temblorosas, lucharon por deshacer el nudo apretado, en cada segundo de retraso sintiéndose como una nueva puñalada de su propia culpa. El acto milagroso del caballo no solo quebró a Mateo, sino que también despertó a la comunidad de su largo letargo de miedo. El coraje de la bestia se contagió como una chispa en pasto seco. Los peones, que habían sido espectadores mudos, de repente recordaron que eran hombres. Sus espaldas se enderezaron, sus miradas ya no eran evasivas, sino que se llenaron de una indignación justa y largamente reprimida. El miedo a don Ramiro no desapareció por completo, pero fue eclipsado por un sentimiento mucho más poderoso: la vergüenza de su propia inacción y la inspiración de un acto de justicia divina. El relincho de justiciero no había sido solo una advertencia para el capataz, sino una llamada de atención para todos ellos, un recordatorio de que la pasividad ante la tiranía es una forma de complicidad. Encabezados por un viejo peón llamado Isidro, un hombre que había conocido al padre de Mateo, la gente comenzó a moverse, no con violencia, sino con el peso inexorable de una marea humana. Formaron un semicírculo silencioso y amenazante alrededor de don Ramiro, quien intentaba ponerse de pie, adolorido y humillado, buscando con la mirada su fusta, su cetro de poder ahora inútil en el polvo. «¿A dónde cree que va, don Ramiro?», dijo Isidro con una voz tranquila pero cargada de acero. «Sus días de reinar en este rancho se acabaron hoy». El capataz los miró, esperando ver el miedo de siempre en sus ojos, pero solo encontró desprecio y una determinación fría. Por primera vez en su vida, don Ramiro, el hombre que se alimentaba del terror ajeno, sintió el verdadero pánico. Mientras los hombres contenían al capataz, varias de las mujeres corrieron hacia Consuelo. Con una ternura infinita, ayudaron a un Mateo tembloroso a terminar de desatarla y la abrazaron, creando un escudo de solidaridad a su alrededor. Una le trajo un cántaro con agua fresca para que bebiera. Otra le limpió el polvo y la sangre de los raspones con un pañuelo. Eran pequeños gestos, pero significaban todo. Significaban que el aislamiento había terminado, que ya no estaba sola en su sufrimiento. La comunidad, que había estado rota y atomizada por el miedo, se estaba sanando a sí misma a través de este acto colectivo de compasión. La vergüenza pública de don Ramiro era absoluta. Despojado de su autoridad, rodeado y juzgado por aquellos a quienes había oprimido, era una figura patética y derrotada. La decisión fue unánime y se tomó sin necesidad de muchas palabras. Isidro envió a su hijo más joven a correr los 5 kilómetros hasta el pueblo para avisar a las autoridades, a los rurales. No habría venganza, no se tomarían la justicia por su propia mano. Habían presenciado un acto de justicia divina y ahora responderían con justicia humana, la que correspondía. Querían que el peso de la ley cayera sobre don Ramiro por todos sus años de abusos, no solo por lo que acababa de intentar hacerle a Consuelo. Mientras esperaban, nadie abandonó el corral. Permanecieron en una vigilia silenciosa, asegurándose de que el tirano no escapara, protegiendo la escena del milagro que acababan de presenciar. Justiciero, su labor cumplida, se había retirado a la cima de la colina, desde donde observaba como un centinela silencioso. La llegada de los 2 guardias rurales a caballo marcó el fin definitivo de una era en el rancho. Al ver la escena, la anciana herida, el capataz rodeado y el testimonio unificado de una docena de peones,
Comprendieron rápidamente la gravedad de la situación. Don Ramiro intentó balbucear excusas, hablar de deudas y de indisciplina, pero sus palabras ya no tenían poder. Era la voz de un rey destronado. Fue arrestado bajo la acusación de maltrato y privación de libertad, y mientras se lo llevaban esposado, no se atrevió a mirar a nadie a los ojos. Su salida del rancho no fue la de un hombre poderoso, sino la de un criminal común, su figura encorvada y disminuida, marcando el fin de su despiadado legado de opresión. Más tarde esa noche, cuando una paz extraña y nueva se había asentado sobre el rancho, se produjo la confrontación final y más importante. Lejos de la multitud, a la luz de un pequeño candil en su humilde choza, Consuelo estaba sentada en su catre mientras Mateo permanecía arrodillado a sus pies. Él no había dejado de llorar, un llanto silencioso y purificador que lavaba años de culpa. No podía levantar la vista del suelo de tierra. Yo debí haberlo detenido. Mamá, susurró, su voz rota. Cada insulto, cada maltrato. Yo estaba ahí y no hice nada. Te dejé sola. Soy un cobarde y no merezco tu perdón. No lo merezco. Se desahogó por completo, confesando el infierno de su miedo, el peso de la deuda y la cárcel de su propia vergüenza. Consuelo lo escuchó en silencio, dejando que vaciara todo el veneno que llevaba dentro. Cuando terminó, un silencio expectante llenó la pequeña habitación. Entonces, ella extendió su mano temblorosa, la misma que había sido atada horas antes, y la posó suavemente sobre la cabeza inclinada de su hijo. Su tacto era ligero como una pluma, pero para Mateo se sintió como si una montaña de culpa fuera levantada de sus hombros. Él se estremeció, preparándose para un reproche que nunca llegó. En su lugar, escuchó la voz de su madre suave y llena de una gracia infinita, pronunciar las palabras que sanarían su alma. «Mírame, hijo», le pidió con dulzura, y cuando él, con un esfuerzo supremo, levantó sus ojos llenos de lágrimas, vio en los de ella un amor incondicional. «No hay nada que perdonar, Mateo mío», dijo ella, y una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. «El miedo es la jaula más oscura y cruel que existe, y tú has estado preso en ella por mucho tiempo, mucho más tiempo que yo en ese poste. No te culpo por haber tenido miedo, solo le pido a Dios que te dé la fuerza para no volver a vivir en él». Sus palabras no eran solo de absolución, eran de una comprensión profunda y maternal que lo liberaba de su propio juicio. «Hoy», continuó ella, «Dios no me salvó solo a mí, nos ha liberado a los dos, hijo, a mí de la soga y a ti de tus cadenas». En ese momento, la justicia se había completado con la sanación. Don Ramiro enfrentaría la ley de los hombres. Mateo, a través del perdón de su madre, encontraba la oportunidad de empezar de nuevo. La catarsis de Mateo fue total. El perdón de su madre, un regalo que sentía no merecer, no le trajo un alivio superficial, sino una transformación profunda y fundamental. Se sintió vaciado y renacido al mismo tiempo. En ese instante, frente a la inmensa fortaleza espiritual de esa mujer frágil, hizo un juramento silencioso y sagrado, no con palabras, que ahora le parecían baratas y vacías, sino con toda la fuerza de su alma recién recuperada. Dedicaría cada día que le quedara de vida a honrarla, a cuidarla, a ser el hijo que ella siempre había merecido. Su camino de redención no sería fácil, pero ahora tenía una guía, el amor incondicional de su madre y el recuerdo imborrable de un caballo justiciero que le había enseñado el verdadero significado del valor. ¿Qué es más difícil en la vida? ¿Pedir perdón de corazón o perdonar a quien te ha herido profundamente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Los días que siguieron al milagro en el rancho La Desdicha fueron como el lento despertar de un largo y febril sueño.
El yugo de don Ramiro había sido tan pesado y duradero que la nueva atmósfera de paz y libertad se sentía extraña, casi irreal. Consuelo, liberada de su torturador, y Mateo, liberado de su miedo, se encontraron en el umbral de una nueva vida. Pero no estaban solos. La comunidad, ahora unida por la experiencia compartida de un milagro, se volcó sobre ellos con una generosidad que brotaba de años de remordimiento reprimido. Decidieron colectivamente que Consuelo no podía seguir viviendo en la choza que había sido testigo de tanto sufrimiento. Su vejez merecía dignidad y su fe merecía un santuario. Impulsados por una energía renovada, los hombres del rancho, liderados por Mateo, comenzaron a trabajar. La deuda que ataba a Mateo al rancho fue anulada por el nuevo administrador, que llegó tras el arresto de Ramiro, un hombre más justo que, al oír la historia, supo que no podía oponerse a la voluntad del pueblo. Con la ayuda de todos, reunieron adobes, maderas y tejas para construir una pequeña casa nueva para Consuelo, no en los terrenos del rancho, sino en el borde del pueblo cercano. Cada hombre que ponía un adobe y cada mujer que preparaba comida para los trabajadores lo hacía como un acto de redención personal, una forma de enmendar su silencio pasado y honrar la fe de la mujer que los había inspirado a todos. La casita quedó terminada en pocas semanas. Era humilde, pero limpia y llena de luz. Tenía una ventana grande que daba al este, para que Consuelo pudiera recibir el primer sol de la mañana, y un pequeño jardín donde las mujeres del pueblo plantaron hierbabuena, manzanilla y cempasúchil. El interior olía a madera nueva y a esperanza. Mateo, con sus propias manos, le construyó una pequeña repisa junto a su cama para que colocara su retablo de la Virgen de Guadalupe, que ahora parecía brillar con una luz propia. Ver a su madre sentada en el porche, meciéndose suavemente mientras observaba el atardecer, en paz y rodeada del respeto de sus vecinos, se convirtió en la única recompensa que el alma de Mateo necesitaba para sanar por completo. Los últimos años de Consuelo fueron un remanso de tranquilidad y amor. Se convirtió en la matriarca no oficial del pueblo, la abuela a la que todos acudían en busca de un consejo o una palabra de consuelo. Su casa siempre estaba abierta, y a menudo se la podía encontrar rodeada de niños que escuchaban embelesados sus historias, no solo la del caballo justiciero, sino también cuentos de antaño que hablaban de la importancia de la fe y la bondad. Su fragilidad física nunca desapareció, pero ya no era un signo de debilidad, sino un recordatorio de la increíble fortaleza que residía en su espíritu. Vivió sus días, cuidada y venerada, un tesoro viviente para la comunidad que ella, sin saberlo, había salvado de su propia apatía. Para Mateo, el camino de la redención no fue una explosión de heroísmo, sino una peregrinación diaria de devoción silenciosa. Rechazó cualquier puesto de autoridad en el rancho y en su lugar se dedicó a oficios humildes, trabajando la madera con una paciencia y un esmero que eran una forma de oración. Cada silla que ensamblaba, cada puerta que reparaba, era un acto de penitencia y gratitud. Su transformación fue evidente no en sus palabras, pues siguió siendo un hombre de pocas, sino en sus acciones. Se levantaba temprano para prepararle el desayuno a su madre, pasaba las tardes cuidando su jardín y las noches sentado a su lado, simplemente acompañándola en silencio. Su presencia constante y protectora era el testimonio elocuente de un hombre que había renacido de las cenizas de su vergüenza. Nunca más volvió a bajar la mirada. Sus ojos, antes evasivos y llenos de angustia, ahora sostenían la mirada de los demás con una calma serena. La gente del pueblo al principio no sabía cómo tratarlo.
Algunos lo recordaban como el cobarde que no defendió a su madre, pero pronto, al ver su dedicación inquebrantable, su gentileza y su humildad, el recuerdo se transformó en respeto. Entendieron que el valor no siempre se muestra en un solo acto de valentía, sino a veces en la constancia de levantarse cada día y tratar de ser un hombre mejor que el día anterior. Mateo encontró su honor no en la confrontación, sino en el servicio, demostrando que la verdadera fortaleza de un hombre se mide por la ternura con la que cuida de sus seres queridos. ¿Y qué fue del caballo, de justiciero? Nadie volvió a verlo de cerca. Después de ese día, regresó a las tierras altas, a su libertad salvaje, como si su misión en el mundo de los hombres hubiera concluido. Sin embargo, su presencia se sentía más fuerte que nunca. Se convirtió en una leyenda, un espectro de esperanza que galopaba en la imaginación de la gente. Algunos juraban haber visto su silueta negra recortada contra la luna llena en las noches de tormenta, un guardián eterno velando por el valle. Su misterio solo agrandó su mito, solidificando su estatus no como un simple animal, sino como un verdadero enviado del cielo, un ángel guardián con crin y cascos. La historia del milagro se negó a ser olvidada. Se arraigó en la cultura de la región con la fuerza de un mezquite centenario. Al poco tiempo, un músico local compuso un corrido, el corrido del caballo justiciero, que se popularizó en todas las ferias y cantinas. La canción narraba con versos sencillos pero emotivos la historia de la anciana piadosa, el capataz cruel y el corcel negro que llegó como una tormenta para impartir la justicia de Dios. El narrador a menudo citaba un par de estrofas que la gente cantaba con especial fervor. En el rancho La Desdicha lloraba una buena anciana, cuando del cielo un relincho anunció la nueva mañana. No era un charro ni un soldado el que vino a defenderla, era un caballo azabache, la justicia de la tierra. El poste de amarre en el centro del corral, el instrumento de la humillación, se transformó en un símbolo sagrado. Nadie se atrevió a quitarlo. La gente comenzó a visitarlo como si fuera un santuario. Al principio dejaban una flor silvestre. Luego, alguien ató una cinta de color brillante, como una oración, al viento. Con el tiempo, el poste se cubrió de listones, pequeños retablos de madera pintados a mano que representaban la escena del milagro, y exvotos de metal con forma de caballo o de corazón, agradeciendo algún favor recibido. Se convirtió en un lugar de peregrinación para los desamparados, un faro de esperanza que recordaba a todos que incluso en el lugar más oscuro, la fe puede invocar una intervención divina. El legado de aquel día trascendió a la familia y al rancho. La historia se contó de abuelos a nietos, convirtiéndose en una parte fundamental de la identidad del pueblo. Sirvió como una parábola sobre el valor, el perdón y la fe, pero también como una advertencia. Enseñó a la gente que la crueldad prospera en el silencio de los buenos y que la comunidad tiene la responsabilidad de proteger a sus miembros más vulnerables. El rancho, bajo una nueva administración y con una nueva conciencia, se convirtió en un lugar de trabajo más justo. El milagro no solo había salvado a Consuelo y redimido a Mateo, había purificado a toda la comunidad, recordándoles su humanidad compartida y el poder que reside en la unidad y la compasión. La increíble historia de Consuelo, Mateo y el caballo justiciero no es simplemente el relato de un evento milagroso en un rincón olvidado de Jalisco. Es un eco poderoso que resuena hasta nuestros días, una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la redención. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física o en el poder terrenal, sino en el espíritu inquebrantable que, aun atado a un poste y enfrentando el peor de los castigos,
Puede levantar la vista al cielo y entregarse a una fuerza superior. Nos enseña que la justicia divina a menudo no llega como esperamos, a través de reyes o ejércitos, sino que puede manifestarse en las formas más humildes e inesperadas, como un noble caballo que se convierte en el instrumento de la voluntad de Dios. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atados a nuestro propio poste de sufrimiento, ya sea por una enfermedad, una deuda, una relación tóxica o el peso de nuestros propios miedos? En esos momentos de oscuridad total, cuando sentimos que la fusta de la desesperación está a punto de caer sobre nosotros, hemos tenido la fe de consuelo para susurrar: «En tus manos me encomiendo». Esta historia nos invita a estar atentos, a buscar las señales y los mensajeros que Dios pone en nuestro camino. Quizás nuestro justiciero no sea un caballo galopando, sino la llamada inesperada de un amigo, una oportunidad que surge de la nada, o una palabra de aliento que nos da la fuerza para seguir adelante. La redención de Mateo también nos ofrece una lección fundamental sobre el perdón y el valor. Nos pregunta directamente: ¿somos prisioneros de nuestro propio miedo, testigos silenciosos de las injusticias que nos rodean, ya sea en nuestra familia, nuestro trabajo o nuestra comunidad? Su historia nos muestra que nunca es tarde para romper las cadenas de la cobardía, para enfrentar nuestra culpa y para comenzar el largo camino de la enmienda a través de acciones concretas de amor y servicio. Nos obliga a cuestionarnos si somos capaces de ofrecer el mismo perdón que Consuelo le dio a su hijo. Un perdón que no juzga, sino que comprende la fragilidad humana y ofrece la gracia de un nuevo comienzo, sanando tanto al que perdona como al perdonado. Ahora queremos escucharle a usted. Creemos firmemente que cada vida es un testimonio y que los milagros grandes y pequeños ocurren a nuestro alrededor todos los días, aunque a menudo no los veamos. Le pedimos que comparta su propia historia en la sección de comentarios. Cuéntenos de esa vez que sintió una intervención divina en su vida. ¿Cómo fue su milagro personal? ¿Qué forma tomó su ángel guardián? Su testimonio no es solo una historia, es una luz de esperanza que puede iluminar el camino de otra persona que en este preciso momento se siente sola y abandonada en su propio corral de sufrimiento. Su experiencia puede ser la señal que alguien más está esperando. Si esta historia ha conmovido su espíritu y ha reavivado la llama de su fe, le pedimos que se una a nuestra creciente familia. No se trata solo de números, se trata de construir una comunidad global de almas que creen en el poder de la esperanza, el perdón y la intervención divina. Por favor, demuestre su apoyo dejando un me gusta en este video y, lo más importante, suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Cada semana nos esforzamos por traerle más historias como esta, relatos verídicos y emotivos que alimentan el alma y nos recuerdan que nunca estamos solos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la justicia, la bendición y la paz de Dios lo acompañen siempre a usted y a los suyos.